Bien, buenos días a todos. Continuando con el proyecto, digamos que para el manejo del JTable debemos incorporar ahora los controles asociados a los procesos de edición y de eliminación de componentes, digamos que esté sincronizado con lo que se presenta en la vista y evidentemente el contenido que se encuentra disponible en nuestra base de datos. Así que, por ejemplo, en este sentido, pues lo que vamos a hacer acá es agregar un botón para editar y un botón para eliminar que nos permita hacer ese proceso de actualización de nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, seguidamente lo que vamos a hacer es disponer dentro de nuestra clase, vamos a crear una clase interna privada, la vamos a llamar control, ¿vale? En donde control para nosotros va a extender de JButton, y con eso pues nosotros tenemos ya lo que sería la configuración de nuestro control. ¿Ok? Internamente el control, digamos que si yo quiero que tenga nuestro proyecto, digamos, algunas imágenes, ¿vale? Nos vamos a ir acá a Files, en Source, Imágenes. Pues si tenemos algunas imágenes copiadas, pues lo que hacemos es pegarlas y asunto resuelto. Por ejemplo, tengo acá, este sería el botón de edición, y el otro pues obviamente el botón de eliminación. ¿Okay? Entonces tenemos figura 1 y figura 2.jpg. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos por acá? Lo que queremos por acá es crear dentro de nuestros controles un ID que va a ser el ID que está registrado en nuestra base de datos asociado al usuario, y vamos a disponer de dos, en este caso imágenes, ¿vale? Que son de la clase ImageIcon. Ahí la tenemos. Pertenece al paquete Java Swing. Esas dos imágenes nos van a permitir editar y eliminar, o sea, asociarlos a las dos componentes que tenemos asociados a las características de lo que serían los botones, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo tengo editar imagen, voy a crear por acá un objeto de la clase ImageIcon, y acá el constructor nos dice que en este caso quiero en donde yo debo especificar la URL de donde se encuentra localizado el recurso. ¿Ok? Ese recurso lo vamos a obtener de la siguiente forma. Como tenemos una relación de herencia con JFrame, yo puedo usar el método getClass con ese señor getResource, y con esto le podemos pasar el string imágenes barra fig01.jpg. ¿Ok? Entonces con esto, digamos que él está en capacidad de localizar el recurso respectivo que nosotros estamos indicando por acá. Se llama imágenes, nuestro paquete coincide perfectamente, fig01.jpg y fig02.jpg. ¿Ok? Entonces voy a copiar y pegar. La otra va a ser eliminar. ¿Ok? Y ahí tenemos las dos imágenes respectivas que vamos a requerir para poder pintar
lo que sería nuestros botones. Vamos a crear un constructor en donde indicamos que se debe recibir un ID. Llamamos a super, recordando que hay una relación de herencia, y luego this.id igual al ID recibido. ¿Ok? ¿Vale? Lo otro que queremos indicar es a lo mejor una constante que nos indique si estamos editando o si estamos eliminando. Entonces vamos a utilizar si estamos eliminando, entonces se supone que este valor va a ser true, y lo que tendríamos que hacer nosotros es mostrarlo directamente en las características de lo que estaríamos nosotros indicando dentro de nuestros digamos controles, para mostrar cuál de las dos imágenes estamos decidiendo evidentemente desplegar. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos es agregamos esa constante is eliminar, y por acá this.is eliminar igual a is eliminar. Ya con esto tenemos. Pasamos ahora a nuestro paint component. Es este. Hacemos la edición, y dentro de la edición lo que voy a hacer es determinar cuál imagen es la que vamos a desplegar. ¿Ok? Entonces, para desplegar cualquiera de las dos, lo que vamos a hacer por acá es preguntar si estamos en presencia de una eliminación. ¿Vale? Entonces lo que me va a permitir por acá es crear una imagen auxiliar. Ella va a tomar editar imagen, y si is eliminar digamos está activo, entonces auxiliar pasa a ser eliminar. ¿Ok? Independientemente de lo que haya ocurrido en el cálculo acá interno, nosotros vamos a decidir hacer un g.drawImage y le vamos a pasar los siguientes parámetros. ¿Ok? Lo primero es cuál imagen voy a mostrar. Eso sería auxiliar.getImage, y con eso digamos que respetamos lo que serían las características de compatibilidad de tipo de datos. Lo siguiente es a partir de qué posición en el componente estaríamos dibujándolo. Sería 0, 0. Los siguientes parámetros serían los tamaños en X y Y que vamos a utilizar nosotros para establecer digamos ese dimensionamiento. Si estamos dentro del botón sería get width si queremos el ancho, y get height si queremos el alto, y un observador que en este caso le vamos a pasar un parámetro igual a 9. ¿Ok? Entonces con esto le estamos diciendo, oye mira, yo quiero esta imagen que arranque en el borde superior izquierdo del botoncito que voy a dibujar y del tamaño que tiene todo el botón. ¿Ok? Entonces esa imagen sería desplegada a todo lo que daría el botoncito que nosotros estamos tratando de incorporar. ¿Ok? Para hacer la incorporación, por supuesto, lo que tenemos que hacer acá es, en lugar de decir que va un componente como digamos esta etiqueta vacía, pues entonces yo voy a decir acá ahora es new control, ¿vale?
en donde le vamos a pasar user.getID, y como es el primero, no voy a eliminar, ¿vale? Entonces sería false la primera etiqueta, y en el segundo esto sería true, ¿ok? El problema es que lo que tengo que entender es que estos son botones que se están visualizando sobre el cuerpo propio de la estructura del JTable que nosotros estamos desplegando, ¿vale? Entonces, si yo hago un clean and build y visualizamos lo que tenemos, revisamos hasta este punto que llevamos del proyecto y comprobamos qué es lo que nos hace falta, ¿vale? Bien, muchachos, aquí estamos viendo un null pointer exception en donde él me dice no puedo localizar la imagen respectiva. Eso se ve aquí, en donde esta ruta pues tiene que arrancar con la carpeta imágenes. Me perdonan, acá agrego la barra de acceso para indicar que esta es un primer directorio dentro del directorio raíz donde está ejecutándose el proyecto, ¿ok? Entonces hacemos el correctivo. Voy a hacer un clean and build nuevamente. Ejecutamos. Perfecto, y ahora vemos que en lugar de los botones está apareciendo evidentemente digamos un label en donde nos dice el contenido de lo que está administrando ese componente, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña transformación para lograr que ese componente se renderice de la forma correcta, ¿ok? Y para ello vamos a requerir utilizar digamos una clase privada en donde digamos que lo que tenemos es que establecer una relación de herencia con una clase que está dentro de este paquete que nos permite renderizar los componentes ya no como etiquetas sino como derivados de la clase JComponent, ¿vale? Perfecto, entonces en esta clase que establece esta relación de herencia vamos a hacer digamos un override a este método que es el que nos permite renderizar un componente de la tabla, ¿ok? En esa estructura lo que queremos es este objeto que es justamente el que forma parte de la celda que se está renderizando. Lo que vamos a preguntar es por acá si en efecto ese value es una instancia de un objeto de la clase JComponent. Si esto es cierto, entonces lo que queremos es que se retorne un casting a JComponent de la variable value. Ok. Si esto no ocurre, entonces él va a renderizarlo como normalmente ocurre y lo que retorna generalmente es una etiqueta, ¿vale? Entonces
Con esto, lo que tenemos que hacer ahora es vincular nuestra tabla que está aquí arriba, que fue creada en este punto. Ahora vincularla con este objeto, que es el que va a encargarse de renderizar los componentes de la tabla. Y ahí lo que lograríamos es que esos botones se vean como si fuesen un botón real sobre el propio JTable. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es table punto set default render, aquí lo tengo, le pasamos null al primer parámetro y creamos new table set render, que lo creamos hace algún momento. Ok, este table set render que creamos como clase privada es lo mismo que estamos inyectando en esta línea de instrucción. Ok, vamos a ir visualizando cómo nos va quedando. Vamos a ver qué pasó por acá. Ok, perfecto. El detalle está en que debemos decirle que es la clase object, por acá, .class, la que vamos nosotros a recibir como el cuerpo propio de la tabla que estamos renderizando. Y ahora probamos. Para que nos quede. Ahora sí, lo único es que me gustaría que esto quede un poco más ancho, ¿ok? Y jugar, digamos, con lo que sería el tamaño de las celdas que nosotros estaríamos estructurando para que, digamos, tenga la apariencia que nosotros queremos, ¿vale? Bien, muchachos, entonces agregando aquí un par de líneas, ¿ok? Nos queda definir lo que sería la altura de cada fila que forma parte del arreglo, ¿ok? Y en este caso voy a solicitar que esas dos últimas columnas, que son la columna 4 y 5, ¿ok? Recuerden que nuestro arreglo es este: 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Nos permiten entonces acceder a la información que queremos de la estructura y poder visualizar de la mejor manera posible, digamos, la información que está dentro de nuestro arreglo. Voy a permitirme acá ajustar un poco, digamos, esto lo llevamos a 600, probamos. Y ahí tenemos nuestros botones de editar y borrar
digamos, en nuestra componente JTable. Fíjense que si yo cliqueo la primera fila, digamos, estos botones no estarían seleccionados, ¿ok? Porque obviamente ellos están en una capa superior y efectivamente los estamos viendo en una estructura por capas, ¿ok? Entonces, lo que queda pendiente por acá, muchachos, sería un poco jugar con el manejo de eventos de estos botones y hacer que el botón eliminar haga desde el punto de vista operativo la eliminación tanto en la interfaz como en la base de datos. Bien, entonces continuando un poco con, digamos, las operaciones pendientes, faltaría nomás darle la funcionalidad al botón de eliminar, que es donde nos vamos a concentrar primero. Cerramos acá la ejecución y nos concentramos entonces en la creación de la clase interna privada para el manejo de eventos. Me disculpen, acá creamos nuestro oyente. Perfecto. Y en este sentido, digamos que queremos configurar el mouse clicket que ocurre, digamos, directamente sobre los componentes de nuestro JTable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que rescato acá de nuevo el JTable, que sería más o menos en este punto, y agregamos el manejo de eventos. Table.add mouse listener new oyente, ¿vale? Entonces, con esto lo que queremos un poco es identificar primero, de acuerdo a el cliqueo que se esté generando, ¿ok? Poder localizar en cuál fila y en cuál columna nos encontramos. Table.get digamos que nosotros necesitamos identificar cuál fila digamos tenemos seleccionada. Perfecto, entonces les decía por ejemplo la fila es row add point y dependiendo del punto en el cual se encuentra el ratón acá, nosotros podemos saber cuál es la fila que se tiene seleccionada. Entonces, por ejemplo, tenemos por acá int fila igual a table row out point y por acá le pasamos e.getPoint. ¿Vale? Con esto pudiésemos tener la posición en fila, repito lo mismo, y tendríamos la posición en columna dentro de nuestra matriz. ¿Ok? Entonces, para obtener la columna es column add point y con esto e.getPoint tendríamos ya la otra ubicación que nos hace falta. Si ya yo tengo la fila y la columna, pues evidentemente sé completamente cuál es la celda que nos está generando. Entonces, por ejemplo, voy a llamar celda igual table.get y con esto digamos que nosotros podemos saber cuál es la celda completa que digamos nosotros quisiéramos tener identificado. ¿Ok? Entonces
por ejemplo, en este caso es un getComponent, ¿ok? Con ese componente, digamos que especificamos la fila y la columna donde se encuentra ubicado. Con eso tenemos un objeto de la clase Object establecido en esa estructura. ¿Qué va a pasar? Nosotros preguntamos por acá, por ejemplo, si la columna marcada fue igual a la que indica que estamos en presencia de un proceso de edición, que sería 0, 1, 2, 3, 4. Entonces nos toca preguntar por acá si la columna es igual a 4, estoy editando. Y si no, preguntamos si nuestra columna es igual a 5, entonces estamos eliminando. Eliminación. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en cada uno de estos vamos a hacer por ahora un show, edición, y por acá un show, eliminación. ¿Ok? Digamos que esto sería una primera estructura en donde lo que queremos es verificar el funcionamiento. Entonces, para ello tenemos que estar claro que nuestro componente JTable es capaz de escuchar los eventos del ratón a través de este oyente, que es el que nosotros estamos inyectando en esta configuración. Entonces le damos un clean and build al proyecto. Probamos. Perfecto, y se conectó con nuestra base de datos y ahí lo tenemos. Vamos a darle un clic y fíjense, dice eliminación. Le doy un clic aquí abajo, eliminación, un clic aquí, edición, edición. Perfecto. Entonces ya lo tenemos configurado de manera correcta. ¿Ok? ¿Qué es lo que queda? Bueno, vamos a convertir esto en un comentario y por acá efectivamente lo que tendríamos que hacer es entender que esto es un proceso destructivo y lo ideal sería consultarle al usuario de manera directa si desea ratificar o no evidentemente ese proceso de eliminación. Entonces eso lo hacemos por acá con un con JOption Fain para hacer la comprobación. Bien, entonces en este punto lo que queremos es tomar esta celda que es el JComponent que se encuentra en nuestro table, ¿vale? Y que acabamos de ratificar que es un proceso de eliminación. Como es un proceso de eliminación, entonces voy a tomar el botón que teníamos dispuesto sobre ese componente y de ese botón a lo mejor quiero el ID que tiene registrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer entonces es un proceso de conversión. Lo voy a llamar control auxiliar y eso va a ser igual a un casting a la clase control de quién, de la celda que está registrada en nuestro JTable. ¿Ok? Ahora, una vez que hemos hecho esto y ya lo tenemos como un control, entonces lo que pretendemos es generar un usuario, ¿ok? Lo llamamos usuario auxiliar, ¿vale? Y esto va a ser igual a ¿quién? Creamos un
usuario JPA Controller, le pasamos el Entity Manager Factory que ya tenemos en el registro, y aquí lo que queremos es buscar ese usuario. Para buscarlo, simplemente llamo al método FindUsuario y le paso el ID. El ID, ¿dónde está? Se encuentra dentro de control auxiliar punto get ID. Por supuesto, si esto no tiene los métodos getter y setter, se los activamos de manera respectiva para poder disponer en nuestra configuración. Entonces, insert code, getter y setter, y queremos de control, vamos a activar solamente el ID y el atributo is eliminar. Ok, ya con esto lo tendremos disponible. Yo lo puedo utilizar acá para que encuentre este usuario, y con esto entonces ahora sí hacer la configuración. ¿Qué es lo que vamos a configurar? Bueno, muy sencillo. Vamos a preguntar primero si ese usuario no es igual a null. ¿Ok? Significa que este usuario él lo pudo encontrar en nuestra lista de usuarios, ¿ok? Porque esta búsqueda que se hizo aquí nos permitió encontrarlo en nuestra base de datos a través de nuestro controlador, y nos está dando evidentemente dentro de esta estructura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear a través de un JOptionPane un show confirm dialog, que pudiera ser algo como esto, en donde nosotros le vamos a indicar, perfecto, ahí está nuestro botoncito, el resto de las cosas las voy a limpiar y las vamos a ir alimentando poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, esto sería el contenido de nuestro mensaje. ¿Qué vamos a decirle? Desea eliminar al usuario, dos puntos, y le pedimos que muestre usuario auxiliar punto get nombre. Si queremos el apellido, sería usuario auxiliar punto get apellido. El otro parámetro que hace falta, que vamos a ir alimentando dentro de ese JOptionPane, es el título, ¿ok? Confirmación de eliminación. Y lo otro que hace falta, control barra, es un tipo de el tipo de diálogo que estamos emitiendo. Entonces es un JOptionPane punto, y aquí digamos escogemos, ¿no? Digamos que vamos con este y vemos cómo nos va dando, ¿ok? La importancia de esto es que el resultado de lo que el usuario indique por acá se guarda en la variable respuesta, y yo ahora puedo utilizar esa variable para saber qué fue lo que introdujo el usuario. Por ejemplo, si la respuesta es igual a JOptionPane punto
option. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, aquí el usuario respondió la respuesta OK, indicando que sí quiere proceder con la eliminación. Perfecto, y para ir concluyendo, entonces necesitamos ejecutar aquí adentro todo ese proceso de eliminación. Entonces vamos a proceder con la eliminación. Para proceder con esa eliminación, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es entender que desde nuestro punto de vista ya tenemos el ID del usuario que evidentemente vamos a eliminar. Para hacer la eliminación, entonces lo que quiero es una referencia del, digamos, del controlador, y acá vamos a llamar al método destroy. ¿Ok? ¿Qué vamos a destruir? El destroy que voy a hacer es sobre usuario auxiliar.getID. ¿Ok? Este es el que estamos eliminando. Ya con esto, muchachos, queda eliminado de la base de datos, pero fíjense que este método reporta excepciones. ¿Ok? Lo vemos aquí, y lo lógico es que nosotros incluyamos esto dentro de un bloque try-catch. ¿Ok? Entonces, me disculpan, va en minúscula, escribo try-catch en minúscula, le damos tabulador y él completa la estructura. Por supuesto, si ya yo tengo una variable e definida en este contexto, que es esta, entonces aquí abajo tendré que cambiarle el nombre. Vamos a llamarlo X y asunto resuelto. Vamos a proceder con la eliminación. Simplemente procedo por acá con el llamado al método destroy. Si todo va bien, entonces él logra destruirlo y tendríamos que actualizar nuestra interfaz de usuario con evidentemente la lista nueva que debemos tener ya procesada como parte de nuestra estructura. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es tomar de nuestra matriz, ¿vale?, que tenemos como matriz de elementos tipo object, pues entonces reconfigurarla para que se sincronice con lo que está en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en este caso, al igual que lo hicimos acá, vamos a solicitar que se configure, voy a copiar esto, que se configure para que en este caso botón derecho, format, vamos a ajustarlo, nos falta la lista, la dejé por fuera, esto, ¿y eso qué significa? Bueno, lo que significa es que debido al cambio que yo generé en la línea de código previa, voy a generar ahora una nueva lista de la base de datos, ¿ok? Y con eso configuro, digamos, la nueva alimento, el nuevo modelo, que sería el cuerpo nuevo que iría hacia nuestro componente de tipo JTable, ¿ok? Por supuesto, esto no es necesario que lo hagamos, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre si estas las dejamos comentadas y vemos nosotros qué consecuencias trae sobre el código propuesto. Entonces, lo único que dijimos es, voy a eliminar
el componente a través del llamado al método destroy, actualizo la lista de usuarios proveniente de la base de datos y reconfiguro para que en nuestra vista obviamente se sincronice con esa actualización. Entonces vamos a darle un clean and build por acá y vamos probando cómo nos va quedando. Se conecta con la base de datos y acá estaríamos en este proceso de revisión. Por supuesto, al momento de darle eliminar, nos está diciendo que hay una falla de conversión de tipo de dato en esta línea. Ok, vamos a chequear y corregimos. Ok, perfecto. El detalle lo tengo acá. Que el método es getValueAdd y este es el que me retorna, fíjense, la celda ubicada en esa posición. Ok, entonces hago la actualización. Corregimos de nuevo, vamos a ejecutar. Ok, fíjense que aparece desea eliminar al usuario Ángel Almarza, le vamos a decir cancelar, no pasó nada, le vuelvo a dar, desea eliminar al usuario, le damos ok y en este momento se actualizó. Fíjense que borró el usuario y evidentemente tenemos un solo dato en la lista. Ok, pues por supuesto queda pendiente el botón de editar y agregar un nuevo usuario. Para eso se necesita digamos otro panel o otro frame que va a aparecer que nos permitirá introducir toda la información respectiva del nombre, el apellido, el login y la clave de ese usuario. Lo vamos a dejar como actividad para que ustedes lo completen. ¿Ok? Lo dejamos por acá hasta ahora y agradecidos por la atención.